Sí, el Congreso finalmente confirma, ya es una realidad, el retorno de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Para el próximo quinquenio se acaba el Poder Legislativo tal y como lo conocíamos ahora, este Congreso unicameral, ¿no? En segunda votación, 91 votos a favor para aprobar el retorno a la bicameralidad. Confirmado entonces, Lore, celebraban los congresistas en la votación hoy, a pesar de que en un inicio hubo problemas. Flor Pablo se oponía, la congresista Susel Paredes también pedían votaciones por separado. ¿Por qué? Te lo voy a contar en un segundo, pero vamos a ver la reacción. Felices los congresistas de aprobar la bicameralidad. ¿Por qué? Más bueno, curules, porque se quedan. más asientos. No, y además la reelección. Eso, de eso vamos a hablar en breve. Vamos a ver primero cómo fue la reacción y la votación. Han votado a favor 87 señores congresistas, 3 en contra, 1 abstención. Más a favor, Alba Rojas, Julón Irigoyen, Lizarzabur, Limachi. En contra, Montalvo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. Exultante el Congreso, la felicidad de parlamentarios, asesores, coordinadores, asistentes, sabiendo que esas 130 sillas se convertirán en 190 cuando se genere la Cámara de Diputados con 130 diputados y la Cámara de Senadores con 60 senadores. ¿Qué viene con esta ley? La reelección de los actuales parlamentarios. Pueden los actuales parlamentarios postular a ambas cámaras y podrán los próximos candidatos presidenciales postular en simultáneo al Senado, Lore. Esta es una reforma que desde la academia, desde los analistas, desde la gente que estudia las ciencias políticas, es algo que le conviene al país. Sí. Pero políticamente es algo que genera mucho rechazo de la ciudadanía que en el 2018, con más de 80%, votó para que los congresistas no puedan reelegirse y votó en contra del regreso de la bicameralidad. Entonces, tienes algo que puede hacer que la política sea mejor en el país, pero que genera distancia y rechazo en la ciudadanía. Esto lo tiene que firmar Palacio. Oleada y sacramentada la votación, se votó primera vez en junio del año pasado, se confirma en segunda votación hoy. Es un hecho el regreso de los senadores a la política peruana. Y es el hecho también la capacidad de la reelección indefinida. Los congresistas celebran porque se sienten fijos en la vuelta, pero hay que recordar un detalle. La tasa de reelección del Congreso, cuando existía la reelección, cuando estaba permitida, era la más baja de América Latina. Nosotros teníamos un índice de reelección muy bajo porque la gente castigaba con su voto a los congresistas que no hacen su chamba, que no representan. Habían aquellos que tenían, sí, 15, 20 años, que además eran probablemente los más mediáticos y que por eso pensamos que todo el Congreso se reelegía. Pero en realidad el Congreso cambiaba prácticamente completo. Entonces todos estos señores, además, muchos con acusaciones, con blindajes, con temas bastante mochasueldos, bastante vergonzosos, la ciudadanía los va a castigar, que no se sientan seguros muchos de ellos de que van a lograr una reelección, que van a lograr un voto. Y es allí donde al ciudadano le toca demostrar a quienes quiere poner en el Parlamento, si va a ratificar su confianza a tal o cual congresista, ahora aspirante a senador, o simplemente le va a decir a su casa, para la calle. Sí, claro, finalmente la decisión la tiene la ciudadanía. Lo que sí se confirma, digamos, como segunda votación, es que no se requiere ningún trámite más, salvo la firma en Palacio de Gobierno para que el retorno a la bicameralidad sea ya una realidad. Así ha sido definido hoy en el Parlamento. En un primer momento parecía que no se tenían los votos, hubo un altercado allí entre los congresistas. La primera votación creo que fue un poquito más amplia. Esta mañana cuando inició la sesión, se planteó votar por separado, bicameralidad y reelección de congresistas. Claro, el reglamento no te permite votar por separado en la medida que esto se votó junto en un primer momento. Claro.
Y como es una reforma constitucional, se necesitaban 2 votaciones. Hoy se completó la segunda votación y es una realidad el Senado, pero te digo, con el sabor amargo de que también habilita a los congresistas para reelegirse y también faculta a todos los que postulen a la presidencia. Sí. Imagínense ustedes, esos 25 candidatos a la presidencia que completarán una cédula de votación más o menos de este tipo, todos ellos podrían acceder al Senado. Esas son las 2 condiciones que vienen en la ley y que básicamente van a ser vigentes en la política peruana en los próximos años. Ojalá que el Senado sirva para algo. Creo que desde el Congreso se comunicó muy mal cuáles son los beneficios de tener 2 cámaras de discusión, ¿no? Una primera cámara donde las leyes se aprueban con cierta agilidad y una segunda cámara de reflexión, donde se supone que tiene que haber un debate para que las cosas marchen. Y cambian los sistemas de elección. Uno va a ser por distrito múltiple, otro por región. Se busca que se mejore la representatividad. O sea, tiene beneficios la bicameralidad, por supuesto, está demostrado, está estudiado, muchos analistas, que en este Congreso o en el próximo tenga efecto. También depende de, uno, los partidos políticos a quienes postulan. No solamente el que pueda poner más plata en la campaña o que tenga mayor cantidad de seguidores en redes sociales, ¿no? Y que te viralice las cosas, sino que realmente tengan propuestas, tengan preparación, no tengan antecedentes, ¿no? Un mínimo detallito a considerar, porque a partir de ese abanico de opciones, el ciudadano debe también elegir de manera adecuada e informada. Ahora, ¿qué significa esta votación por la bicameralidad? Es como cuando el árbitro da un pitazo inicial en el partido de fútbol. Aquí se ha dado el pitazo para la carrera electoral, Lore. Aquí viene el trabajo de los partidos para ir viendo a quiénes presentan al Senado, a quiénes presentan para diputados. Aquí viene un trabajo político de las bases, de las fuerzas que están representadas, y allí vamos a ver cómo seleccionan los partidos a sus cuadros. Ya vamos perdiendo en esa carrera de democracia interna en los partidos. Ya vamos perdiendo como país en esa selección de cuadros. ¿Por qué? Alta fragmentación de partidos, 25 partidos. A veces no logramos ni entender las ideas que plantean 2 o 3 partidos, imagínate 25. Y después tenemos a esa alta fragmentación, tienes que sumarle, Lore, la situación de un desprestigio total de la figura del Parlamento, un desprestigio total de la figura de los parlamentarios. ¿Cómo reviertes esa situación? Vamos perdiendo también porque no habrá elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos. No habrá elecciones primarias. Va a haber elección al dedazo de las cúpulas políticas. Por eso vamos perdiendo en ese partido en la carrera electoral, pero el pitazo se dio hoy con la bicameralidad. Y consideremos que también, a partir de que Dina Boluarte refrende esta norma, ya el Congreso no la necesita. A partir de este momento, ellos necesitaban aprobar la reelección, necesitaban aprobar la bicameralidad para asegurar su subsistencia de cara a un nuevo periodo electoral. Pero a partir de este momento, ya no necesitan ninguna alianza, sostenerla, mantenerla, porque ya pueden solos. Así que, ¿cómo cambiará la oposición o cómo será la nueva fiscalización al poder, al Ejecutivo? Vamos a verlo también. Sí, vamos a verlo en los próximos días y ojo que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, parece estar ajustando allí el tema contra el gobierno, contra el Congreso, perdón, en la medida que cada vez que puede declarar, recuerda que congresistas están investigados por la Fiscalía. Un Congreso investigado y que ya obtuvo las sillas para ensanchar sus cuadros políticos en una eventual bicameralidad, creo que es un Congreso que todavía puede dar que hablar. Vamos a ver cómo se viene esa relación. Relaciones tensas siempre en el poder, Lore.